ya que hoy vamos a tener la presentación de esta pequeña, es bueno tocar el tema sobre los hijos, es bueno tocar el tema en relación a la educación, a la formación, a lo que Dios quiere. Hoy la tecnología, hoy la ciencia, hoy la situación que vivimos, nos están robando la oportunidad de dar formación a nuestros hijos, nos están quitando el tiempo de instruir a nuestros hijos de manera correcta. Las redes sociales se interponen entre mis principios como padre y como madre y nuestros hijos. Dentro de la formación, dentro de del estilo de cómo debemos educar a nuestros hijos, hoy las redes sociales ya están interponiéndose y muchas veces nos hemos detenido en la formación de ellos. La pregunta es, ¿cómo logramos salvar a nuestros hijos, a la familia? ¿Cómo logramos que nuestros hijos acepten a Cristo, que nuestros hijos puedan abrazar la fe y puedan dejar que la sangre de Cristo venga a cubrir su vida? ¿Cómo logramos que el corazón de nuestros hijos se abra para que Cristo pueda reinar? No solamente estar, sino reinar. Hoy muchos de los hijos de familias tienen a un Cristo en la mente y en el corazón, pero no dejan que Cristo reine en sus vidas. No dejan que Cristo gobierne, controle sus pensamientos. Y creo que hoy es un buen día para hablar de eso. Acompáñame a Santiago, por favor, en el versículo 19, capítulo 5, versículo 19. Póngase de pie, por favor. Esta porción bíblica está vinculada con otro texto interesante. Este versículo está vinculado en su raíz etimológica con un texto interesante. Por eso es que yo quiero utilizar esta porción para iniciar. Santiago, el apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, describe en el versículo que vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo quiero que ustedes lean el versículo 20, por favor, unidos, a ver, una sola lectura. Sepa que Dios añada bendición con su palabra. Pueden sentarse. Desde la perspectiva como psicólogo, cuando estaba estudiando algunas materias, asignaturas en relación al carácter, la identidad, en relación a la educación, a tratar a los menores, yo me di cuenta que había una situación en la metodología de la psicología, una metodología que va en contra de los principios bíblicos. Sin embargo, yo tenía que estudiar y seguir adelante, y algunos profesores sabían que tenían problemas conmigo por lo que estaban diciendo y por lo que yo creía y refutaba muchas veces. En mis estudios aprendí a defender los principios bíblicos sin abrir la Biblia, sin mencionar un texto bíblico. Aprendí a defender la postura de la formación disciplinaria que Dios establece sin abrir la Biblia. Por eso es que los maestros tenían un cierto conflicto conmigo, porque los entraba, los metía a razón sin usar la Biblia. Pero dentro de estos métodos que dentro de la psicología existen, es de separar. Una cosa es pecado y otra cosa es la desobediencia. Desobediencia no es pecado, porque para la psicología la palabra pecado no tiene sentido. Es un estado emocional, mental, y le dan tantas vueltas que llevaría unas 2 horas para explicar la contextualización de lo que es palabra pecado desde la perspectiva psicológica. Pero la Biblia dice que la desobediencia es pecado. La Biblia dice que el desobedecer es pecado. La Biblia dice que no tan solo la desobediencia, sino que hay otras acciones mentales que son pecado. Y si la Biblia dice que es pecado, entonces
es pecado. Y el pecado impide ver a Dios. Y el pecado impide que las promesas de Dios sirvan para bendición. El pecado entorpece, impide y establece una distancia entre Dios y el hombre. Santiago está diciendo algo en el versículo 19. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha distanciado de los principios, se ha distanciado de lo que dice la Escritura, se ha distanciado de lo que podemos conocer como fe, como sana doctrina. Si alguien se ha extraviado y alguno le hace volver, quiero que observemos algo. Le hace volver, no está hablando de vara, no está hablando de disciplina, no está hablando de métodos fuertes, está hablando de un objetivo: hacerle volver. Como padres hemos dicho muchas veces: si estuvieras en mis tiempos, mi padre no te hubiera tratado así. A veces decimos: mira, en nuestra época nuestra educación fue otra. Pero digo, ¿te estás oyendo? ¿Te estás dando cuenta que tú estás diciendo que vienes de aquella generación que la disciplina era dura, era firme, era estable, no era negociable, no era comercial dentro de casa? El chantaje, la manipulación hoy gobierna en la casa. Digo, ¿te estás oyendo? Porque si tú vienes de esa escuela, ¿por qué no practicas esa escuela? Si tú vienes de esa formación, ¿por qué no transmites esa formación? Dice Santiago, si alguien le hace volver, yo quiero que cada palabra que voy a estar hablando te veas como padre, te veas como amigo, como persona que puedes ayudar a otra persona a volver. Porque es muy probable que tus sobrinos, vecinos, primos, alguien que tiene a sus padres, pero se ha descarriado de la disciplina, se ha descarriado de los principios básicos, se ha descarriado de lo que establece la palabra de Dios, puedes hacerle volver, aunque no sea tu hijo, aunque no sea tu sangre. Dice el apóstol Santiago: sepa que el que haga volver al pecador. Ahora mira cómo habla. Primero dice el que se fue de la verdad, y después dice al pecador. ¿Con cuál calificativo nos quedamos? ¿Con el extraviado o con el pecador? Porque estamos hablando de la misma persona. El extraviado no ha pecado mientras está caminando en pos de sus pensamientos, pero ese pensamiento lo va a llevar a un pecado posteriormente. Y es ahí donde Dios le dijo a Caín: mira, lo que estás pensando contra tu hermano ya es pecado. El pecado está tocando a tu puerta. El pecado te está diciendo que hagas algo que no es correcto, aunque no se ha consumado, pero ya es un pensamiento, entonces es pecado. El apóstol Santiago primero lo dice y lo califica como extraviado. Hay muchos extraviados. Hay muchos que no han pecado porque no han tenido la oportunidad, pero ya están fuera de la verdad, porque ya han permitido en su vida, en su familia, aquellas cosas que Dios prohíbe, aquellas cosas que Dios dijo no hagas. Extraviarse es una cosa, pero pecar ya es una responsabilidad. Hay gente que está extraviado y no ha pecado todavía, porque está ahí en el borde de la losa para aventarse al precipicio. Pero la persona que decide dar el paso siguiente ya se llama pecado. La primera mirada en algo incorrecto no es pecado, es accidental. Pero la segunda ya es intencional, y la tercera, solamente Dios puede cambiar su vida. 3 etapas de crecimiento en nuestros hijos. La primera etapa es la instructiva, la segunda es la formativa y la tercera es la correctiva. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Te explico. La primera es la que le empiezas a hablar y decir cómo hacer. La segunda es la que le ayudas cómo lograrlo. Y la tercera es la que le dice: lo hiciste mal, vuelve a comenzar o agrégale esto. Hablemos de cocina, que es muy común en casa. Una cosa es que le digas a tu hijo: prepárate un chile con huevo, pero no sabe hacerlo. Dile cómo lo haga. Esa es la primera parte. Dile
que agarre los blanquillos, cuántos va a agarrar, cuántos chiles, cuántos jitomates, cuántos tomates, agárrate aquella olla, aquella cacerola, le vas instruyendo. En la segunda es la que no le dices, ahora te estás involucrando con él. Le estás enseñando cómo se mueve el huevo, cómo se cocen los tomates, todo. Estás con él en el proceso de. Y la tercera es la que le dice, ¿sabes qué? Dáselo a los perros porque te quedó salado, vuélvelo a hacer. No es la que te dice, ay, pues hay que comerlo, ya ni modo, te quedó salado. No, vuélvelo a hacer. Me habla una de mis primas, una sobrina, y me dice, oye, ¿cómo tú has comido el hígado encebollado? Sí. ¿Y qué tal sabe? Le dije, está buenísimo. Acabo de comprar uno. Dice, ¿cómo se hace? Y le dije por teléfono cómo se hacía y cómo a mí me ha quedado sabroso el hígado encebollado. Así es que lo empezó a hacer. Y después me dice, oye, ¿y te gustó? Digo, a mí me encantó. Dice, es que este sabe horrible. Y lo voy a tirar. Digo, ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? Dice, no sé, pero no me gustó cómo quedó. Además estaba todo prieto, negro, tostado. ¿Cómo que está tostado? Digo, a ver, espérame, no lo tires. Mándame una foto. Le dije, se te quemó. Sí, pero ya no tengo tiempo de otro hígado, me voy a comprar algo. Le dije, no tires. Porque me dijo, voy a tirar el otro tanto de hígado, compré 1 kilo, dice, voy a tirarlo. Le dije, no lo tires. Si no te gustó el hígado, aprovecha el otro para que te salga bien. Vuelve a comenzar. Dice, pero hoy no tengo tiempo. Y después pasaron los días y me dice, fíjate que aprendí a hacerlo, pero no lo probé, porque ya no me gustó el sabor del primero. Quiero que comprendas la diferencia entre la formación de crecimiento instructiva. Tus hijos, los pequeños, los que Dios nos ha dado, deben de tener una formación instructiva, formativa y correctiva. No es decir, ni modo, ya se te echó a perder, no. A nosotros nos dolía cuando mamá decía, vete a la tienda y regrésame eso. Yo no te pedí eso. ¿Y qué sentíamos cuando por primera vez le dijimos a nuestros hijos, regrésate? Yo recuerdo la primera vez que lloré y dije, no, yo a mi hija no la mando, voy yo. Yo viví eso, yo sufrí eso. Hasta que aprendí a la luz de la Biblia que tenía que hacer lo mismo. Que mi hija comprendiera lo que significa corregir su error. Pero esto no es aplicable para los padres, porque hoy muchos hijos adultos mandan a la anciana a traer sus mandados, y si algo no salió bien, regrésate y vuelve. Oye, eso es triste, mandar a un anciano como si fuera un niño. La Biblia nos dice que esto es aplicable para los hijos. A los ancianos la Biblia nos dice que debemos de respetar y honrar. Veo ancianos que van a la tienda a cambiar lo que no llevaron bien y van llorando. Sabe Dios que es verdad lo que voy a decir, que he pagado los productos de aquellos ancianos, porque me duele ver. Tres etapas de desarrollo de identidad. La primera está en el vientre, la segunda está en la infancia y la tercera está en la adolescencia. Después de que el ser humano pasa a la adolescencia, todo lo que fue formado en él estará en él. Y psicológicamente se ha comprobado que la adolescencia termina en el promedio de los 18 años. Algunos terminan a los 17, a los 15 por la etapa y la forma de vida que fueron viviendo, y a los 15 años ya tienen identidad de carácter. Pero otros a veces pasan de los 20 años, pero después de los 18, 19 años ya la identidad de carácter es muy tarde para enderezarlo. Un padre le dijo a su hijo que aprendiera a hacer las cosas, y su hijo le dio una gran lección a su padre y lo llevó a un árbol y le dijo, mira, enderézame ese árbol, papá, por favor. Y le dice el papá, pues no se puede, ya está chueco. Dice, así estoy yo. Tú ya no puedes enderezarme. Lo que tú me enseñaste con tus hechos, ahora me gusta a mí. Y aunque tú me digas que ya no tome, ya no puedo.
Esas 3 etapas de desarrollo debemos de comprender importantes, y yo quiero que las tengas en tu mente. Pero también hay 3 etapas del éxito. La primera consiste en tener una muy buena educación, la segunda en tener disciplina y la tercera en tener carácter. Persona que no tiene educación, que no tiene disciplina y no tiene carácter, no logrará el éxito en la vida. No fuimos llamados para competir con otros. Yo no fui llamado a competir con mis hermanos, a ver quién tiene de ellos la mejor profesión en la vida, a ver quién tiene mejores estudios, a ver quién logra mejor casa, mejores ganancias, mejores cosas materiales. No, cada uno tenemos lo individual creado y dado por Dios. Es muy probable que mi hermano me gane en tener una mansión, pero no ha logrado el éxito en la vida. Es probable que mi hermano me gane a tener mayores finanzas en el banco, pero eso no es éxito en la vida. El éxito no se mide por el valor económico, el éxito se mide por la estabilidad de vida y forma de pensar. Porque hay hombres a los 50, 80 años que siguen siendo descabezados y destruyendo su propia vida. Y hay personas de 30, 25 años que han logrado una estabilidad moral y física y mental. ¿Qué nos dice la Biblia? El apóstol Santiago nos habla de que haga volver al pecador. Observa bien, si tú vas a tu Biblia, del versículo 20 que habíamos leído, vas a encontrar una marca que te va a conectar con Proverbios capítulo 10, versículo 12. Interesante, porque ese versículo 12 tiene que ver con los hijos. Porque esa cita que vincula el versículo de Santiago tiene que ver con el amor. Dice el versículo 12, el odio despertará de rencillas, pero el amor cubrirá todas. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Yo amo a mis hijas. Yo amo, tengo hijos adoptivos, moralmente hablando, y yo los amo. Gracias a Dios que uno de esos muchachos, a uno de sus hijos, le puso mi nombre y le dijo, te pongo el nombre de Elías porque tu abuelo es Elías. Hablando de mi persona. Y me siento honrado por eso. Pero la Biblia dice que el amor cubrirá todas las faltas. ¿Cómo es que yo, con el amor que tengo, puedo cubrir las faltas de mis hijos? No es consintiendo, no es solapando, no es diciendo, mira, esconde lo que no lo vea tu padre para que no te pegue. No, no es así. No es diciéndole, mira, que no sepa tu mamá, te voy a invitar yo a la nieve. No, no es así. No es decirle al hijo, ten esto que no sepa tu papá o ten esto que no sepa tu mamá. No, eso no es cubrir. Vamos a comprender lo que es amor. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es la... ¿Para dónde es la vara? Para las espaldas del falto de cordura. Aclaro algo. Una cosa es la violencia y otra cosa es la corrección, correctiva, formativa, como dice la Biblia. Si en algún momento lo que hizo tu hijo, tu hija o alguien en casa te hizo enojar, no pegues, no corrijas. Espérate que se te baje el enojo. La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Pastor, pero es que yo en ese rato tengo que corregir. Si no corrijo ahí, ya se me va el tiempo. No, hay toda una vida y nunca es tarde para corregir. Y los que han seguido mi consejo han visto resultados en sus hijos, porque yo mismo lo viví. Porque muchas veces mis hijas trataron de sacarme de mis casillas, trataron de sacarme de mi forma de ser, y traté de pegarles con ira y con enojo. ¿Y sabes qué pasa cuando pegas a tus hijos con ira y con enojo? Transmites aquel sentimiento sucio, negativo, dañino, destructivo. Y no estamos educando a nuestros hijos. Pero cuando controlas el enojo, el coraje, y ahora sí lo llamas y le dices, a ver, ven, vamos a platicar. ¿Sabes que lo que hiciste fue mal? Te voy a dar 3. Y que no se vuelva a repetir. Muchas veces yo tuve que hincarme para abrazar a mis pequeñas hijas y con dolor decirle, lo hago porque te amo. Porque la Biblia me enseña que el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces, si debo de saber que esto es amor, debo de aplicarlo por amor a mis hijos.
Muchas veces, si mis hijas saben, y en su momento ellas van a decirlo cuando les toque dar alguna conferencia al respecto. Cuando estábamos fuera de casa, y el niño es muy común que te está jalando, y papi, dame esto, y dame esto, y dame esto. Yo solamente le decía, no. Pero las primeras veces ya te dije que no. Si no te callas, te voy a pegar. A veces como padres los hijos saben que por ahí pueden hacer porque nos da vergüenza decir. Y hay una verdad que yo quiero que la apuntes en tu mente. Nunca le digas a tus hijos lo que no vas a cumplir. No le digas, mira, si no me obedece, le voy a decir a la señora que te lleve. No mientas. Dile a la señora que se lo lleve y cúmpleselo a ver cómo pasan las cosas. Si no te callas, te voy a dejar allá en aquella esquina. No mientas. ¿Me explico? Prométele lo que vas a poderle cumplir. Si no te callas, en casa te pego 4. Eso sí se puede cumplir. Y yo a mis hijas aprendí a decirles, acuérdame en casa que vamos a arreglar esto. Y si no me acuerdas, va doble. Y a mis hijas varias veces hicieron de las olvidadas. Y yo les decía, ¿te acuerdas lo que te dije ayer? Sí. ¿Y a qué horas llegamos a la casa? A tales horas. Y de esa hora que llegamos, ahorita ¿cuántas horas van? Te di oportunidad que me acordaras. ¿Qué te dije? Que a mí vas a dar doble. Y por lo que hiciste, ¿cuántos debo de darte? No, pues 2. ¿Y cuántos te tengo que dar? Porque te dije que va a ser doble. 4. Vételos contando. Sin coraje, sin ira. ¿Me estoy explicando? Porque cuando tú golpeas a tus hijos es violencia. Cuando tú los corriges es formativo el actuar. Amar es instruir. La palabra instruir en el diccionario dice, se pronuncia en 3 etapas. Instruir. In es introducir, meter, entrar. Instru es acompañar, estar. Y obviamente el ir es estar con ellos más adelante. La palabra instruir está formada así, etimológicamente del latín instruo, que es un verbo transitivo que es enseñar, doctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas, dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello o comunicarle avisos o reglas de conducta, conjugación final, demostrar anticipadamente. En otras palabras, no metas esa llave ahí porque te vas a electrocutar. Y dice el niño, ¿qué es electrocutar? ¿Qué es eso? Y mete la llave para saber qué es eso. Y cuando le sacude las muelas, los pies y todo, se dio cuenta que es electrocutar. No pongas la mano porque te vas a quemar. Yo le dije, llegamos a la casa de mi tía tenía un tambo, un bidón de metal embrocado. Bueno, como quiera que sea, el tambo servía de comal y adentro le habían adaptado adentro para meter la leña. Así es que alrededor la lámina era caliente. Y mi tía estaba echando tortillas, bien sabroso, y se acerca mi niña pequeña que le quedaba a la altura de sus ojos y obviamente que quería agarrarse para subir. Y yo le digo, no lo agarres, te vas a quemar. Tardó como unos 3 segundos y lo primero que hace es agarrarse, pero cuando se agarró, pegó el grito. Lloré. Pero pregunto, ¿por mi llanto pude quitarle el dolor? Tus hijos tienen que vivir las consecuencias. Vas a llorar como padre, como madre, pero tienes que aceptar que así tan natural le pasó a mi hija, así pasa con el pecado en nuestros hijos. Traerá consecuencias. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. E instruye. Eso es preventivo, eso es formativo, eso es de que yo tengo que decirle al hijo lo que puede pasarle. Ahora, hay una situación, y quiero mencionar esto, que se me viene a la mente. Una cosa es que le digas a tu hijo, te vas a caer, y otra cosa es que le digas, te puedes caer. Hay una diferencia. Te vas a quemar, y otra cosa es, te puedes quemar. Porque si no aprendes a usar este lenguaje, el día que tengan que hacer cosas que son pecado, tenemos
un problema de comunicación. Por eso es que nuestros hijos no comprenden lo que es pecado. Hay que decirle a nuestros hijos que sus acciones los van a llevar al infierno. Y aunque lo amo, aunque lo quiero, no podría hacer nada si él va camino al infierno. Porque la salvación es individual. No hay rezo, no hay dinero, no hay nada que podamos hacer en esta vida que rescate a nuestros hijos del infierno. Solamente es su voluntad de aceptar a Cristo antes de morir. Bienaventurado el hombre en quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley e instruyes. Observa, dice el salmista, bienaventurado el que estudia tu ley, porque a través de tu ley viene la corrección. ¿Quieres saber cómo educar a tus hijos? Lee Proverbios y aplica lo que dice Proverbios. ¿Quieres saber qué dice la Biblia del resultado de las acciones de tu hijo? Lee lo que son los profetas, lee las historias de la Biblia y te vas a dar cuenta que el resultado del pecado traerá fatales consecuencias. No consientas el pecado, pero si tu hijo ha pecado, recuérdale las consecuencias, pero síguelo amando porque es tu hijo. Una cosa es que lo ames y otra cosa es que solapes. Segundo, amar es corregir. No tan solo es instruir, sino también es llegar a un proceso de corrección. Corregir, etimología del latín que es corrigiare, modificar o reprocesar algo para este bien, para que cumpla con especificaciones o reglas. Someter a una persona o diversas acciones para modificar su comportamiento y que éste cumpla con normas o patrones aceptados socialmente. La palabra corregir tiene que ver en su etimología con el considerando dejar en modo anticuado, pero funcionando. Hasta ese punto dice el diccionario lo que significa corregir. Un carro que fue modificado, fue actualizado y fue insertado con cosas y dice, yo lo quiero restaurar, yo quiero volver a su estado original. Ahí es donde aplica el modo corregir, en un modo anticuado, como antes era. ¿Sabes qué significa la formación en la corrección de nuestros hijos? Que a nuestros hijos los tengo que educar como antes educaron. A tus hijos le van a decir anticuado. Varias veces mi hija me tuvo que decir, papá, pero es que en la escuela llevan pantalón, llevan shorts, y me da vergüenza. Ahorita te da vergüenza. Para ellos en la escuela vas a ser anticuada, pero un día vas a notar la diferencia. La educación va a parecer que nuestros hijos sean anticuados. Que si tu hijo es varón, va a decirle, te cuidan como una niña. Dile a tu hijo, sí, te cuido como una niña porque para mí vales más. A mí me dijeron varias veces, tus padres te cuidan como niña, eres una niña. Yo solamente me reía. Esos niños que se reían de mí, algunos ya no viven porque sus días fueron cortados. La corrección es prevenir. Y vayamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 13, versículo 23 y versículo 24. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de ¿qué se pierde? Dice la Biblia, el libro de Mateo, Jesús dijo que un hombre le dijo a su hijo mayor, hijo, ve a trabajar este día conmigo. Y le dijo al hijo al padre, no quiero ir, no voy. Y dice la Biblia que el padre se fue con el hijo menor y le dijo al hijo menor, hijo, ve a trabajar. Y el hijo menor le dijo, sí voy, pero no fue. Y dice la Biblia que aquel hijo mayor se quedó analizando y dijo, a ver, mi padre me pidió que fuera a trabajar, le dije que no. Y oye bien, estas palabras fueron habladas en una época donde responderle a papá podía costar la vida. Donde decirle no a papá era que nos iban a voltear la cara para alzar la espalda. Quiere decir que entonces los problemas de que los hijos son respondones no es muy actual. Porque el libro de Proverbios parece que tiene un lenguaje actual, pero acuérdate que fue escrito mucho antes de que Jesús viniera a este mundo. Por lo tanto, ya David y ya Salomón, los reyes que menciona Proverbios, y el rey Lemuel ya vivían conflictos de mala educación con los hijos.
Dice la Escritura que el alimento en la mesa del pobre se pierde por falta de juicio. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos padres dicen, no, es que mi hijo no puede ir a trabajar, está niño, tiene 16 años, ya que sea mayor de edad. No, mayor de edad es legalmente, moralmente, sigue teniendo una responsabilidad. ¿Saben por qué la escuela cambió los programas de educación? Y los programas de educación vacacional dice que en el mes de agosto los niños tienen que descansar. Y la historia es porque cuando se estableció la escuela en nuestro México, dijeron, los hijos tienen que ir a ayudarle a su padre al campo. Por eso es que desde el mes de junio, en aquellos años, comenzaban las vacaciones y se incorporaban en septiembre. En algunos estados fue hasta octubre, porque los hijos tenían que estar con los padres en el campo. Hoy no sucede eso. Hoy tenemos grandes hombres empresarios e hijos inútiles, que solamente quieren presumir el carro de papá, pero no la calidad de productividad. Y yo les he dicho muchas veces, mira, si tu papá logró ser un empresario, tú también puedes. Empieza a ser un emprendedor. Dice el versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Alguien puede volver a leer este versículo? A ver, vamos a leerlo juntos, el versículo 24. ¿Qué dice? ¿En voz alta? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ay, es que no quiero que mi hijo sufra. Ya. No, espérame. Lo estás aborreciendo. Y el día de mañana ese hijo, esa hija, te va a desconocer. Dice el versículo 24, mas el que lo ama desde temprano, y no está hablando de las 6 de la mañana. No era la educación que tuvieron algunos de mis antepasados, que le dice, mira, no te vayas a tardar por si te tardas te pego. Y dice, mira, de una vez te voy a pegar por si te llegas a tardar. Así es que mi abuelita no tuvo madre porque murió mi bisabuela. Fue educada por las familias. Le pegaban antes que se fuera para que no se tardara. Y ahí va pegada, y ahí va con la vara puesta en la espalda. Y terminaba diciéndole, mira, espérame, me voy también contigo. Así es que mi abuelita se iba ya corregida y no iba sola, terminaba yendo la que estaba con ella. El que temprano es corregido, habla de la edad, vivirá grandes resultados. Amar no tan solo es instruir, sino corregir, también es restaurar. Restaurar viene también de su etimología, y quise ocupar solamente las palabras importantes que quería, es aderezar, arreglar, enmendar, rehacer, preparar, volver aquello a su forma original. Sufre por los cambios realizados. Corregir, restaurar, tiene un proceso de sazonar. Por eso es que la primera palabra es aderezar, es sazonar, es darle sabor. Eso significa restaurar. Cuando Dios nos habla de la corrección, de la restauración, es volverle a incorporar, volverle a traer. Y la Biblia nos habla al respecto sobre eso. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Quise usar la traducción Nueva Viviente porque esto me cambia unas palabras y me gusta la parte entendible. Si leemos la versión 60, hay algunos que no comprenden mucho este versículo por la conjugación de una verdad que está ahí. Dice, el ojo se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre. Será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. La versión 60 habla del hijo que no honra a su padre y a su madre. Dice esta traducción que este hombre, esta persona, este hijo será arrancado por los cuervos, porque ese ojo que se burla de su padre será extraído por los cuervos. Tú dices amar a tu hijo, no lo corriges, entonces te estás contradiciendo. Proverbios capítulo 29, versículo 15 y 17, al 17, perdón. Dice 15 y 16, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Dice cuando los impíos son justos, y hoy estamos viendo generación de jóvenes impías en la calle.
Muchos de nuestros hijos, hablando socialmente, han tomado, han fumado y no nos han dicho lo que han hecho. Han ya visitado pornografía, lugares prohibidos, y no nos han dicho lo que han hecho. Y nosotros seguimos apostando que son inocentes. Ay, mi hijo, no, mi hijo, ¿cómo cree? Historias tristes, historias lamentables. Una niña de 11 años sale de casa gritándole a su madre, rebelde. Sale de casa haciendo cosas indebidas. Minutos después se topa con la muerte. Historias tristes. Ya no tuvo forma de volver a remendar su falta. No sabes en qué momento el pecado a tus hijos le va a cobrar la factura. No sabes en qué momento va a venir el resultado. Dice Proverbios 29, versículos 17 y 19. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Versículo 19. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Nuestros hijos sí entienden las cosas cuando tú les hablas, pero necesitan vara. Necesitan vara. Versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Este versículo nos habla de aquel hombre que es fácil para hablar, presumido, presuncioso, ligero, quiere decir lo que no tiene, habla de lo que no posee, habla de lo que no ha comprado, trata de adjudicarse cosas que no son de él porque quiere quedar bien con alguien. Este es el hombre ligero en palabras, el que está diciendo cosas que no tienen sentido y que no son verdad. La Biblia dice que hay más esperanza en el necio que en alguien así. Versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Quiero acercarme al final con esta última parte. El hombre que no tiene carácter, que no domina su temperamento, comete pecados. Conozco gente que constantemente se enoja y constantemente peca. Y constantemente dice, pastor, ayúdeme, quiero que mis padres me perdonen, quiero que mi mujer me perdone. Otras me dicen, quiero que mi marido me vuelva a perdonar. No, una cosa es perdonar y otra cosa es darte otra oportunidad. Hay límites en la vida. La salvación de nuestros hijos está fuertemente ligada a la determinación que tenemos los padres en la formación que tenemos en casa. Está ligada al cómo nosotros determinamos educar a nuestros hijos. ¿Quieres que tus hijos sean salvos? Párate firme con la educación y la formación. Ámalos. Y nunca es tarde para corregir. Aunque tu hijo tenga 40 años y mientras siga siendo tu hijo y esté casado, tú seguirás siendo su madre. Pégale, corrígele. Ay, pastor, no se ha visto. Yo he visto a hombres siendo corregidos por sus padres. No duele, porque sus padres son ancianos. Pero yo le he dicho a mi madre, necesito sentir esa adrenalina que se siente cuando te miraba con el chicote, con el cinturón. Necesito sentir que me sigues amando. Dice, ay, hijo, ya no te van a doler. Pero extraño mi infancia, cuando yo sabía que había hecho algo mal y tú me decías, ahorita vas a ver. Ese ahorita vas a ver, mi sangre corría a una velocidad inexplicable. Proverbios 5:23. Dice la Biblia que él morirá por falta de corrección. Si este versículo lo llevamos a la teología bíblica en general, te lo voy a explicar. Dice que tu hijo se va a ir al infierno por falta de corrección. Si tú no corriges a tus hijos, están en riesgo de irse al Hades, al Seol, a donde dice la Escritura que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Si no corriges a tus hijos, los estás mandando al infierno. Y después de que se mueran, paga lo que quieras de misa, préndeles velas, lo que quieras, sale cabo de año, todos los años de su vida, que te estés consciente tú, no importa, nada lo va a sacar del infierno. El único que lo va a sacar del infierno va a ser el Padre Celestial para ser llevado a juicio. Y de ahí volverá al lago de fuego, pero con una sentencia eterna. No estás considerando esto, ¿verdad? Porque no has corregido a tus hijos. Yo prefiero que hoy mis hijas me digan, papá, me pegaste de más,
que no en el cielo esté llorando porque mis hijas no estén conmigo. Te repito, ¿quieres que tus hijos sean salvos? Corrígelos en sus diferentes facetas. Y vuelvo a mencionar las tres: instructiva, formativa y correctiva. En su desarrollo de identidad desde el vientre, no le empieces a pegar a mamá cuando esté embarazada. Acaricia el vientre, háblale en el vientre y transmítele cuánto amas a ese pequeño. Cuando ya es un pequeño, corrígelo para que en la adolescencia ya empiece a tener identidad y él pueda ver el éxito por la educación, la disciplina y el carácter que formaste en él. Ponte de pie. Hay que ver por la salvación de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser visitados por Dios en la formación que nosotros les damos. Nuestros hijos necesitan ser visitados por Dios en la educación que les damos. Vamos a pedir a Dios, póngase de pie. Padre, en esta hora, Señor, me presento delante de ti, mi Dios amado. Me presento para que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra. He hablado tu palabra, he hablado de ti, Señor, he hablado lo que tú nos hablas, que la educación y la formación de nuestros hijos va a rescatarlos del infierno, porque ellos comprenderán la importancia de las cosas y ellos podrán tener un criterio correcto de decisiones en la vida. Y una de las mejores decisiones es aceptar a Cristo en su corazón. Y para esto es necesario que tengan educación, formación, para no arriesgar a nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan ser salvos de las llamas del infierno, porque el infierno no fue creado para el ser humano, el infierno fue creado, el Hades, el Seol fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel que hace la obra del diablo, dice tu palabra, nos dijo nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que desobedece, todo aquel que miente, es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es entendido entonces, mi Dios amado, que cuando nuestros hijos no son corregidos, cuando nuestros hijos no son instruidos, no son formados, Señor, bajo los principios bíblicos, está en juego su salvación. Y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo vuelva a nosotros, mi Dios amado, esa autoridad, ese carácter para educar a nuestros hijos.